fiel, dice que en su muslo está escrito que Él es Señor de señores, Rey de reyes, pero dice fiel y verdadero, pero eso es ya cuando venga. Hermano, algún día vamos a estudiar los nombres de Jesús. Mire, lo que le quiero decir es que los nombres siempre marcan un oficio, marcan algo, hermano, en nuestra vida. Entonces nosotros tendríamos que tener hermano, ese calificativo de ungidos una vez que el Espíritu Santo cae sobre nosotros. Entonces, ¿cuándo un cristiano tiene aceite? Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre él. Ahora, hay varias funciones, ahí las vimos, pero nos vamos a quedar en Levítico 24, 1. Dice que entonces habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado. Dice, para hacer arder. Yo anoté esa palabrita, hermano. Para hacer arder la lámpara de manera continua. Quiero leerle algunas otras cositas que dice este capítulo. Por ejemplo, dice, fuera del velo del testimonio, eso es fuera del lugar santísimo. Está hablando entonces del lugar santo. En la tienda de reunión, Aarón, el sumo sacerdote, las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente. Dice que eso será un estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Todavía el verso 4 dice: mantendrá las lámparas en orden. Yo quiero leerle esto porque lo que se está refiriendo específicamente allí es el candelero, hermano. Ahí estamos hablando de las lámparas del candelero. En algún momento aquí estudiamos el candelero, pero son cosas que hay que irla refrescando, hermano. El candelero estaba en el lugar santo, ahí estaba. El candelero tenía 7 brazos. Tenía un brazo central y tenía 3 a cada lado. Así, 3. Entonces tenía 7 en total, son 7 lámparas. Esas lámparas no se podían apagar. Hermano, día y noche esas lámparas tenían que estar ardiendo. Y para arder necesitaban el aceite. El aceite. Entonces, mire, una de las funciones más importantes del aceite es que nos mantiene encendidos, hermano. Nos mantiene ardiendo. El arder, en el buen sentido de la palabra, es como que estemos siempre apasionados por el Señor, hermano. Que no se apague la pasión nuestra por el Señor. Eso nos da el aceite. Por eso es necesario ser ungidos, hermano. Por eso es necesario ser ungidos, porque cuando usted y yo somos ungidos, mire, aunque hayan líos, aunque hayan problemas, mire, no se va a terminar la pasión por el Señor, aunque hayan problemas. Aunque hayan dificultades, hermano, ahí va a estar la pasión. ¿Por qué? Porque tenemos aceite, y ese aceite, al estarse ministrando, la lámpara no se apaga. Ahora, ¿por qué le quiero hacer énfasis que allí se está refiriendo al candelero? Porque en Apocalipsis 1:20 hay una explicación que yo ya la he hecho también aquí, hermano, pero estas cosas, como dijo Pablo, hay que estarlas repitiendo, hermano. Hay que estarlas repitiendo. Así es que no se me vaya a aburrir si usted me escucha repetir a veces las mismas cosas. Nos conviene a todos que nos estén refrescando algunas cosas. Mire, Apocalipsis 1:20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto, le están diciendo a Juan, hermano, eso. Dice: en cuanto a las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Mire que Juan miró 7 candeleros allá arriba en el cielo, hermano. Entonces el Señor le da la explicación y le dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pero esto último quiero que se centre. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea que cada candelero representaba una iglesia. Entonces, ¿quién es el candelero hoy en día? Pregunta. Vino calladito hoy, va. ¿Quién es el candelero hoy? ¿Quién? No tenga miedo, hombre. ¿Quién es el candelero hoy? Bueno, pero según lo que dice ahí, es la iglesia. Hermano, ahí tiene la chepia, mire. El candelero es la iglesia.
El candelero de hoy es la iglesia. Mire, que hay cositas que a usted no se le deben olvidar, hermano. Y una de ellas es esta. Una de ellas es esta. La iglesia es el candelero. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. El candelero es la iglesia, hermano. Que no me, prométame que nunca se le va a olvidar esa enseñanza. Mire, hay cosas que tenemos que grabarlas, hermano. Si fuese posible de que usted se grabe la cita, Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. La iglesia es el candelero. La iglesia es el candelero. La iglesia es el candelero. Hermano, nosotros, la iglesia, somos el candelero de hoy. Entonces, pero mire qué cosa. El candelero solo es un instrumento para que lo entendamos un poquito mejor. El candelero solo es un portalámparas. ¿Quiénes son las lámparas? Entonces, las lámparas somos nosotros. Mire, el candelero era una sola pieza, pero solo traía como los depósitos para que ensartaran ahí las lámparas. ¿Se entiende esa palabra de ensartar, va? Esa es del hebreo. Para ensamblar, se escucha más bonito, para ensamblar las lámparas, ahí las ensamblaban. Entonces tenían 7 lamparitas y las ensamblaban, hermano. A esas lamparitas les echaban aceite, el sacerdote, era un trabajo sacerdotal. Les echaban aceite y después les encendían fuego. Solo que aquí hay algo bien importante que debo decir: no era un fuego humano. No era un fuego, no es que el que fumaba se iba a sacar el encendedor no era un fuego humano. Hermano, es que hay muchas cosas que decir acá, porque mire, en el altar del holocausto que estaba en el atrio, ahí descendió el fuego de Dios. En los días de Aarón descendió el fuego de Dios, y prohibido que ese fuego también se apagara. Por eso dice, hay un versículo por ahí, dice que ellos llevaban leña al altar. La leña también es para el fuego, pero ese es para el fuego del atrio. Para el fuego del lugar santo era el aceite. Entonces, pero los sacerdotes salían al atrio a traer de ese fuego del altar, que era un fuego de Dios, para poder encender el candelero. No era un fuego cualquiera. Mire, el fuego de Dios había caído en el altar del holocausto, pero ese fuego no lo podían dejar que se apagara, hermano. Porque si se apagaba ya era una responsabilidad sacerdotal. Por eso hasta un himno cantaban ahí los hermanos el otro día. Algo así decía, que la leña en el altar no se acabará, cada mañana encenderé no sé, ahí por ahí hay un himno. Eso es. Entonces, hermano, venían y encendían ahí las lamparitas, y esas lamparitas también tenían que estar ardiendo día y noche. Ardiendo. Y entonces el sacerdote estaba pendiente de que el lámpara ya no tenía aceite. Tenían unos depósitos de aceite, y entonces le metían más aceite para que no se apagara. Y el que estaba de turno, hermano, si se le apagaba una lamparita de eso, tenía problemas. El sacerdote tenía que estar bien pendiente, hermano, que no se le fuera a terminar el aceite a una lámpara, para que no dejara de arder. Por eso esta es la orden del Señor. Entonces, ahora el candelero de la iglesia y la lámpara somos cada uno de nosotros. La pregunta: ¿hay aceite? Otra pregunta: ¿está encendido? Estamos ardiendo por el Señor, hermano. Hay pasión por el Señor en nuestro corazón, hermano, que no importa cuántas cosas se nos vengan encima, pero no importa, la pasión por adorarle a Él, por servirle a Él, por cantarle a Él, no se termina, sino que ahí vamos, hermano, contra toda dificultad, pero nosotros tenemos la lámpara encendida, hermano. Entonces, de eso se trata. Mire, el aceite no se puede acabar. Entonces, nosotros somos las lamparitas que están, hermano. Aquí hay otra cosa, que la lámpara tiene que estar integrada. Creo que anoté este versículo, Mateo 5:14. Veamos este. Dios santo, hermano, y el tiempo se va volando. Pero miren, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no puede ser escondida. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Sobre el candelero. Pero ¿cómo comienza esto? Vosotros sois la luz del mundo. Pero dice el Señor, miren, lámparas, tenemos que estar sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros como lámparas tenemos que estar sobre el candelero. Eso me llama, hermano, eso me enseña que debemos de tener una ubicación dentro de la iglesia. Ubicación dentro de la iglesia. Tenemos que estar integrados a la iglesia. Por eso la importancia, hermano, de servir al Señor en una área. En algo tendríamos que estar integrados. En algo deberíamos de estar dando luz, hermano. En algo. Ahí, si usted no está integrado, o alguien que me está escuchando no está integrado, pídale al Señor: Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Yo quiero estar sobre el candelero. Yo no quiero estar ni debajo de un cajón. No quiero estar allá excluido. No, yo quiero estar sobre el candelero. Estar sobre el candelero es estar integrado, hermano. Estar integrado. Mire, aquí hay muchas cosas que decir, hermano. Y es que solo le menciono esto y pasamos a ver algunos puntos. Mire, interesantemente, en el libro de Hechos capítulo 2 verso 3, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo son lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Fíjese que quisiera leer ese versículo, solo ese versículo, Hechos 2:3. Hechos 2:3 dice: entonces, leámoslo desde el 2, dice: y de repente vino un estruendo del cielo. Aquí está cuando el Espíritu Santo bautiza a aquellos 120 en el aposento alto. De repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, dice esta versión, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, mire qué importante este versículo. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego. Allí vino, hermano, ahí vino el fuego de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ahí viene el fuego de Dios. Nos activa, hermano, como lámparas. Desciende el fuego de Dios y ahí quedamos encendidos como lámparas. Entonces somos lámparas. Y me gusta esa palabrita, que son lámparas que arden, hermano. Mire, hay luz que no quema, hermano. Por ejemplo, conoce unos animalitos chiquititos que, no sé, allá en mi pueblo les decían luciérnagas, algo así. Esas cosas, qué bonita es la luz, pero no queman. Hay luz artificial, hermano. Pero la luz de este fuego que estamos hablando es un fuego que arde, es un fuego que quema, es un fuego que tiene la capacidad de encender a otros, hermano. Entonces ese es el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy haciendo como este nexo aquí en la enseñanza? Porque estamos hablando del fuego. Estamos hablando que el aceite hace arder la lámpara. Ahí hay un fuego, y eso es la manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros. Recuerda la palabrita sobre, no dentro de nosotros, sino que sobre de nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos hace lámparas que arden. Lámparas activas, hermano, que arden. Entonces fíjese que me fui a buscar algunas cositas, y si quiere vaya allí también conmigo. En Éxodo capítulo 3 verso 2, leamos ahí. Mire, el tema de esta noche es el aceite en las lámparas. ¿Qué hace el aceite en las lámparas, hermano? Aquí vamos a poner el tema. Porque toda lámpara necesita aceite, hermano. Que no nos vaya a pasar la de las vírgenes, hermano. El aceite en las lámparas. Toda lámpara, para que esté activa, necesita aceite, hermano. Y necesita el fuego. Aceite y fuego. Las dos cosas. Mire, vimos la semana pasada que las vírgenes, las 10, tenían aceite, pero no tenían fuego.
sea, ellas tenían aceite en sus lámparas, pero no tenían las lámparas encendidas. Ese fue el error de ellas. Hay unas que tenían más que otras. Las 5 prudentes tenían un poquito más de aceite que otras. Las imprudentes, las insensatas, tenían menos aceite, tenían un poquito, pero tenían. Lo que no tenían era fuego. Quiere decir que puede haber cierto grupo de iglesia con aceite, pero no hay fuego. Por eso es importante que las lámparas estén ardiendo, hermano. Que las lámparas estén ardiendo. Entonces el aceite en las lámparas, quiero hablarle de esto. Dice, y se apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí que la zarza ardía. Esa es la palabrita que vamos a estar viendo hoy. Mire, la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Mire que dice ahí, hermano, porque la zarza no se quema. Voy a pararme aquí un poquito, hermano. El fuego de Dios no destruye. El fuego de Dios hace otras cosas en nosotros, pero no es para destruir, no quema. No, mire, no quiero confundirlo en esto. El fuego de Dios, por ejemplo, ahí lo voy a explicar. Cuando aquellos los metieron al horno, dice que ellos iban atados y el fuego de Dios los desató. El fuego de Dios va a quitar toda la basura de nosotros, pero no nos va a hacer daño a nosotros. Sí va a quitar toda amarra, hermano, todas aquellas mañas en nosotros. El Espíritu Santo es como un fuego purificador, que sí hace perecer aquello que no sirve, pero lo que así como el oro, hermano, el oro dicen que lo meten a temperaturas altísimas para que bote toda la escoria y solo quede el oro puro. Eso hace el Señor con nosotros por medio del Espíritu Santo. Viene el fuego, el Espíritu Santo, y nos empieza a purificar. Entonces Moisés está en medio de una experiencia aquí, hermano, del fuego que ardía. Y dice que cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Este es el punto, mire, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces yo quiero hablarle de algunos, mire, yo quiero hablarle de algunos personajes, hermano. Yo quiero hablarle de algunos personajes que son como hombres lámparas, así lo pude ver yo. Veamos el primero, que está en Éxodo 3, del verso 4 al 5. Y este personaje es Moisés. Moisés es un hombre lámpara, hermano. Ese Moisés es un hombre lámpara. Ya le voy a dar otro versículo, pero lo que le quiero explicar aquí es que, mire, el Señor por medio del fuego lo que nos hace es que nosotros nos acerquemos, hermano, a sus propósitos. ¿Cómo estaba Moisés? Estaba alejado. ¿Cómo estaba Moisés? Andaba huyendo. ¿Cómo andaba Moisés, hermano? No deseando volver a donde estaba el pueblo. Andaba como retirado, hermano. Entonces el Señor se le apareció con el fuego para volverlo a llevar al pueblo de él. Porque recuerde que después de que mató al egipcio salió huyendo, hermano, y estuvo allá en el desierto con Madián. Y mire, en la onda yo creo que Moisés decía, ya aquí me quedé, aquí tengo mi esposa, aquí tengo mis hijos, ya tengo trabajo. ¿Qué voy a volver allá donde están los demás israelitas? Estaba desconectado del pueblo. Pero el Señor se le apareció a través del fuego y lo activó. Pero lo que quiero ver es que, mire, lo que vamos a ir viendo es al hombre lámpara. ¿Y qué le hicieron a él para que se conectara otra vez? Entonces ahí dice que el lugar donde estaba parado es tierra santa. Entonces, ¿sabe qué es una de las cosas que podemos ver como el aceite que nos activa? Es la santidad, hermano. Aquí lo voy a explicar ahorita cómo vamos a llevar la enseñanza. Mire, aquí vamos a poner el personaje, la lámpara, por decirlo así. Aquí vamos a poner la lámpara y aquí, ¿qué le echaron a esa lámpara? ¿Qué tipo de aceite tenía esa lámpara? Entonces vayamos aplicando a nosotros. ¿Qué nos va a mantener activos a nosotros? ¿Qué nos va a mantener ardiendo a nosotros, hermano? La santidad. Eso es una de las cosas que nosotros necesitamos para estar ardiendo, la santidad. Moisés, no te acerques. Mira, Moisés, si quieres estar aquí, quítate esas sandalias de Egipto que traes. Quítatelas, porque este lugar es un lugar santo.
¿Quieres ver por qué arde la zarza? Bueno, acércate, pero primero quítate la suciedad y vas a ver cómo se experimenta eso en santidad. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Cómo vamos a experimentar el arder del Espíritu Santo en nosotros? Por medio de la santidad. Y déjeme decir algo aquí, hermano. No es que no le vamos a fallar a Dios. Sí, hermano, si al Señor le fallamos a diario nosotros, hermano. Pero ¿qué es esto? ¿A dónde quiero llevarlo? Mire, hermano, que haya en nosotros un deseo. Aquí, por favor, en esto yo no estoy hablando que somos hermanos así como impolutos, hermano, y que no fallamos. No, por favor, no, si al final somos fallones. Pero mire, lo que le quiero dejar es, roguemos nosotros que venga un espíritu de santidad a nosotros, hermano. Mire, que aunque sea así, le oremos al Señor. Señor, ya te diste cuenta pero qué pecador soy yo, Señor. Ya te diste cuenta lo clavero que soy yo, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Hay un deseo en mí de ser santo. Yo tengo un anhelo de ser santo. Yo hago una petición, Señor, que venga un espíritu de santidad y me absorba, Señor. Yo quiero ser santo. Entonces, cuando hay ese deseo en nosotros, hermano, de ser santos, ese es como un aceite que hace arder el fuego de Dios en nosotros. Que aunque no somos santos porque le fallamos al Señor, pero hay un anhelo en nosotros de ser santos, de que venga un espíritu de santidad a nosotros, hermano, y nos cubra. Entonces Moisés es la lámpara. ¿Qué hizo arder a Moisés? ¿Qué hizo encenderse a Moisés, hermano? La santidad. Entonces necesitamos la santidad, necesitamos, hermanos, ser santos. Fíjese que en Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento, ¿por qué digo que Moisés es una lámpara? Porque el mandamiento dice, es lámpara. ¿A quién le dieron los mandamientos? A Moisés se los dieron. Y el mandamiento es lámpara. Moisés tiene que ver algo ahí con las lámparas, hermano. Veamos este otro personaje, Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 2. Mire, aquí vamos a llevar esta enseñanza así de esta manera. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 2. Y hablemos un poquito de Elí. Solo que, hermano, esta lámpara como que se quiso apagar o se apagó. Dice esta versión al día, dice, Elí ya se estaba quedando ciego. Mire los datos que nos da la Biblia. O sea que sus ojos ya, hermano, empezaron a fallar. Un día, mientras él descansaba en su habitación, dice que Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. Pero mire esa última parte del versículo. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Esa palabrita encendida es todavía ardía. Todavía, hermano. Aunque sea, mire, aunque sea en una intensidad baja, pero todavía había fuego. Entonces Elí es otro de los hombres lámpara. Elí es otro de los hombres que tal vez, hermano, podemos aprender en el sentido negativo, que de las cosas que no tenemos que hacer, de las cosas que no nos pueden pasar, para que nuestra lámpara no se apague. Ok, si estamos de acuerdo que nosotros somos lámparas, ¿verdad, hermano? Ahí lo vimos, nosotros somos lámparas. Entonces, para que mi lámpara arda, que nos vista el Señor de santidad, hermano, que anhelemos un espíritu de santidad. Pero también, fíjese que Elí tiene que ver con lo sacerdotal. Yo creo que le puse, tal vez lo ponen ahí, actividad sacerdotal. No sé si le puse así, espéreme, déjeme ver. Mire, allí con Samuel o con Elí hay que ver, sí, la actividad sacerdotal. ¿Por qué le puse actividad sacerdotal? Hermano, todos nosotros tenemos sacerdocio. Hermano, todo aquel que ya vino a Cristo y mire, y que está en esto, hay un sacerdocio que desarrollar. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro sacerdocio? ¿Está activo o está inactivo? Porque Elí tuvo un problema. Usted lee a Elí y dice que él siempre estaba sentado a la puerta del templo. ¿Dónde tenía que estar un sacerdote? Pregunta de examen, ¿dónde tendría que estar un sacerdote? Hablando de los del Antiguo Testamento. O sea, ¿cuál era el lugar de sacerdote? Si quieres, quítate la mascarilla para que me hables, porque no te entiendo. Lugar santo.
Sí, ahí tenía que estar. ¿Qué actividades? Quemando incienso. Hermano, tenía que estar echándole aceite a las lámparas para que no se apagaran. ¿Y por qué Elí estaba en la puerta siempre? Ahí dice, sentado en la puerta. Llegó Ana a pedir oración para tener un bebé. ¿Dónde halló a Elí? Sentado a la puerta. Dice en 1 Samuel 4 que cuando se llevaron el arca y se la robaron y él estaba esperando noticias, ¿dónde dice que estaba? Sentado en la puerta. Y dice que allí se fue para atrás en una silla y se desnucó y murió, pero sentado a la puerta. El hombre era un sacerdote mal ubicado. Entonces a veces nuestro sacerdocio, hermano, no lo estamos desarrollando de la mejor manera. O somos sacerdotes inactivos, hermano, no estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. ¿Sabe qué sería el aceite en este caso de Elí? Para que no se apague nuestra lámpara, debemos de ser sacerdotes activos, hermano. Ahí tenemos que estar en actividad. Mire, tenemos que estar trabajando para la obra del Señor. En su casa, en mi casa, yo tengo sacerdocio, usted tiene sacerdocio. En su casa, hermano, estamos orando ahí por nuestros hijos, estamos cubriendo nuestras casas, ahí estamos con una actividad sacerdotal, hermano. Eso es un sacerdote activo. Pero Elí se apagó la lámpara de él porque dejó su sacerdocio a un lado y se sentó a la puerta, hermano, y ya no hacía su labor sacerdotal. Entonces, la actividad sacerdotal nos va a mantener encendidos. Mire, hay otro versículo donde dice, porque dice que él perdió la visión. Él perdió la visión. Y en el Nuevo Testamento, tal vez ponen ahí el versículo, dice el Señor, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué perdió Elí? ¿Qué leímos anterior? ¿Qué perdió Elí? Su visión. Entonces, si la lámpara del cuerpo es el ojo, fíjese que Elí lo que perdió, hermano, fue su visión. Entonces, un sacerdote no puede perder su visión. Hermano, esto es bien tremendo y habría que profundizar un poquito más. Pero la visión sacerdotal, hermano, la visión sacerdotal es siempre estar ofreciendo sacrificios al Señor. La visión sacerdotal es siempre estar con sus vestiduras sacerdotales bien puestas, hermano. La visión sacerdotal es estar ofreciendo ofrendas al Señor. Pero a veces como sacerdote hemos dejado eso de lado y entonces nuestra lámpara se empieza a apagar, hermano. Pero para tener encendida la lámpara necesitamos ser sacerdotes activos, sacerdotes activos. Quiero avanzar en este tema. Vamos. Siempre ahí en 1 libro de Samuel 3:3, le voy a leer esta versión, es la traducción Nuevo Mundo. Dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Pero mire lo que dice el verso 4. Y Jehová procedió a llamar a Samuel. Ante esto, él dijo, aquí estoy. Fíjese que como Elí, hermano, ya se había apagado casi, el Señor levanta otra lámpara ahí mismo. Y esa lámpara es Samuel, hermano. O sea que aquí hay, mire, aquí hay como una, no es un relevo. Mire, es bien diferente que nosotros digamos que hubo un relevo a que hubo una sustitución, hermano. Un relevo es que terminó bien su carrera y le pasó la estafeta a otro y calidad. Pero Elí no terminó bien su carrera. A Elí prácticamente lo quitaron para que llegara otro en su lugar. Aquel perdió su sacerdocio, aquel perdió, hermano, se le apagó la lámpara. Pero viene un jovencito, hermano, dice la Biblia que era un niño todavía Samuel cuando ocupó este lugar. Entonces, la luz que tenía Elí, antes de que se apagara, dijo el Señor, antes de que, mire, es que estas cosas son puro sacerdocio, hermano. El Señor ha de haber dicho, este altar, esta lámpara, me va a echar a perder el fuego que ya descendió. Entonces, antes que la lámpara se apague, antes que el fuego de Dios se apague, voy a pasar este fuego en otra lámpara. Y eso fue lo que pasó. El fuego que había en Elí, se lo pasaron a Samuel. Hermano, poco hablamos de Samuel, pero Samuel es un hombre tremendo, hermano. Mire, Samuel fue un hombre que yo no encuentro en la Biblia otro hombre que haya hecho esas labores. Mire, él fue
sacerdote. Él fue juez y también él, hermano, hacía la labor de profeta. 3 labores, hermano. Mire, es como que usted que le gusta un poquito la política, es como que el mismo presidente de la República sea el mismo presidente del Congreso y sea el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los 3 poderes del Estado bajo la misma persona. Eso lo hizo Samuel. Él juzgaba, él hacía el trabajo sacerdotal y él hacía el trabajo profético. 3. Hermano, David más o menos hizo eso, pero no tan claro como Samuel. Entonces, mire, ese hombre tenía un fuego de Dios diferente. ¿Y cuál fue, hermano? Aquí vamos a ir poniendo. ¿Cuál era el aceite que tenía? ¿Cuál era la unción que tenía Samuel? Samuel, me habla la Biblia que fue consagrado desde niño, hermano. Oh, hermano, qué lindo esto. Mire, ¿sabe qué nos va a hacer arder? ¿Sabe qué nos va a hacer a nosotros estar, hermano, ardiendo en fuego? Es cuando nosotros nos apartamos para el Señor, hermano. Es cuando usted, no le digo que se vaya a montañar, hermano, y que no salgan. No. Es cuando es cuando hay en nosotros una voluntad del Señor. Yo no quiero prestar mis manos para hacer otras cosas que no te agraden a ti. Señor, yo no quiero prestar mi boca para hablar cosas que a ti no te agraden. Señor, yo no quiero tener ojos para ver cosas que a ti no te agraden. Señor, yo no quiero tener oídos para estar escuchando cosas que no. Yo quiero estar consagrado para ti. Yo quiero estar apartado para ti. Hermano, la consagración es un aceite que nos hace arder delante del Señor. ¿Y qué cuesta eso, hermano? ¿Qué cuesta? Mire, hoy en día, ¿qué cuesta, hermano, el consagrarnos para el Señor? Pero usted lee la Biblia y a este jovencito, hermano, ya era un jovencito aquí, pero a él lo llevaron desde niño al templo, hermano, y ahí se crió en el templo, consagrado para el Señor, apartado para el Señor. Qué lindo, mire, así como nosotros anhelamos un espíritu de santidad, que también haya un anhelo en nuestro corazón de que nosotros estemos apartados para el Señor. ¿Sabe qué decía Pablo, hermano? Que no prestemos los miembros de nuestro cuerpo para hacer el mal. Hermano, no prestemos los miembros de nuestro cuerpo para hacer cosas malas. Digámosle al Señor, yo quiero que los miembros de mi cuerpo estén apartados solo para agradarte a ti, Señor. Yo no quiero que mi mano se preste para hacer algo que no está bien, que delante de los ojos del Señor no está bien. Imagínese a alguien que le toca firmar algo, hermano, y sabe que lo que está firmando es malo. Señor, yo no quiero prestar mi firma para eso, no quiero prestar mi mano para eso. Sí, pero es que si no te van a despedir del trabajo. Honra al Señor antes que a los hombres. Aquellos que honramos al Señor, Él también nos honrará a nosotros, hermano. Entonces, pero mira, cuando nosotros nos apartamos para el Señor, es como un aceite que hace arder nuestras lámparas. Nos hace arder a nosotros como lámparas. Qué importante todo esto, hermano. Pero yo quiero avanzar. Porque después de Samuel está otro hombre lámpara. Salmo 132, 17. He aquí haré renacer el poder de David. He aquí haré renacer el poder de David. Y encenderé, eso es arder, mire hermano, encenderé la lámpara de mi ungido. David es un hombre lámpara, hermano. Aquí solo le anoté un versículo, pero hay varios versículos donde dicen que David es un hombre lámpara. Y mire, estos hombres fueron así como de manera consecuente. Vamos a ver, Salmo 132. Déjeme hablar un poquito de esto. El versículo 32, 17. Gracias. Déjeme hablar un poquito de David, porque David fue un hombre lámpara. Hermano, en cierta ocasión David salió ya siendo viejito, fíjese. Por allá anotaba el versículo también. Está en 2 de Samuel 21, 17. Por ahí está, o 22, 17. Donde dice que él salió a la batalla. Hermano, y casi dice la Biblia, se lo bajan, hermano, en el buen catracho, casi lo matan pues. Y uno de sus valientes le dijo, lo salvó, salió a su defensa, hermano, y mató al que lo estaba casi ya terminando. Entonces ese hombre le dijo, ese valiente le dijo a David, nunca más vas a salir a una batalla. ¿Por qué?
para que no se apague la lámpara en Israel. David era un hombre lámpara. David era un hombre lámpara, hermano. Era un hombre que, mire, hablar de apasionados en la Biblia, hablemos de David. Hablar de hombres que conocieron la gracia en tiempos de la ley, hablemos de David. Que conoció la misericordia cuando solo existía el juicio, hablemos de David. Entonces David fue un hombre lámpara. Hermano, yo sé que David tiene muchas cualidades, pero dígame una. Cuando usted le dicen David, ¿de qué se le viene en la mente? Vamos a hablar de David. Ajá, tenía el corazón de danza. ¿Quién dijo danza? Danza. ¿Qué más? ¿Cómo le decían de sobrenombre a David? El dulce cantor de Israel. Ese era el sobrenombre de David. Entonces, hablar de David es hablar de danza, como decía el hermano. Si era un hombre conforme al corazón del Señor, como decía la hermana Normita también. Mire, hablar de David es hablar de danza, hablar de alabanza, hablar de júbilo, hermano. Aquí en este hombre anoté varias cosas, hermano. Y yo creo que anoté ahí hablar de gozo. Si usted buscara en los salmos, ¿cuántas veces se dice la palabra júbilo? Oh, hermano, ¿cuántas veces dice cantemos con gozo delante del Señor? Alabemos al Señor con alegría, con gozo, alabemos al Señor con cánticos. Hablar de David es hablar de danza, de alabanza, entre otras cosas. Pero lo que distingue a David es la danza. Entonces lo que tenía, mire, lo que mantenía encendido a David, hermano, es la alabanza. Hermano, y hay gente que no le gusta la alabanza. Yo conocí a algunos hermanos que no, yo a la hora de la alabanza me quedo tomándome un cafecito ahí en la cafetería. Ya cuando escucho que están las profecías, entonces me acerco. Ya yo llego a la palabra. La palabra a mí me gusta. Ah, pero te estás perdiendo el aceite de la alabanza y la danza. Hermano, mire, este es uno de los puntos que quería detenerme, hermano, pero quiero ver cómo va el reloj, fíjese. Mire, ese era uno de los puntos que quería detenerme porque mire, hermano, mire, la danza, la alabanza es algo que no es una moda, no es una onda de Ebenezer, hermano. Eso no es que Ebenezer, no, hermano, esto no es una moda. La alabanza y la danza son cosas que nos van a activar como lámparas. Por eso cuánto énfasis hace la Biblia de que nosotros alabemos al Señor, hermano. De que le cantemos a Él con júbilo, con gozo. ¿Cuánto énfasis hace la Biblia de eso? Porque eso es un aceite que cae sobre nosotros como lámpara y entonces eso nos activa, eso nos enciende. Mire, entre las cosas que quería mencionar aquí es que tal vez ahí van poniendo los versículos. En el primer libro de Samuel capítulo 6, por ahí hay un versículo donde dice, hermano, que David entró con el arca del pacto, entró a la ciudad y dice que él iba cantando y danzando, hermano, y que la mujer de él, Mical, lo vio con desprecio. Por ahí estaba, según de Samuel 6:16. Le voy a leer esta versión, la Kadosh, dice: mientras el arca de Yahweh o el arca de Jehová entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando desde la ventana, vio al rey saltando y dando vueltas delante de Jehová. Y ella se llenó de desprecio por él en su corazón. Ellos trajeron el arca de Jehová dentro y la pusieron, mire esto es lo que le quiero mostrar. Y la pusieron en su lugar dentro del tabernáculo de David. Dice, dentro del tabernáculo que David había armado para ella. David ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Shalom es paz delante de Jehová. Déjenme hablar un poquito de esto, hermano, que yo creo que va a ser, no creo que llegue al final de la enseñanza, si no solo le voy a dar los otros versículos, pero es que este es uno de los puntos que yo quería abrir un poquito más el panorama, porque uno es el tabernáculo de Moisés y otro es el tabernáculo de David.
Es bien importante hacer esas diferencias. Uno es el tabernáculo de Moisés y otro es el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era una tiendita que David le había hecho al arca del pacto para poderla tener en un lugar, hermano. Y mire, y David en ese tabernáculo, él se gozaba, él danzaba, él cantaba, él saltaba. Hermano, mire, el pueblo judío siempre ha tenido danza. Oiga, esto es bien importante que lo sepa, si no lo sabía. El pueblo judío siempre ha tenido danza, pero la danza de ellos es una danza bien decentita, hermano. Nada de perder la compostura. Nada de perder la compostura. Entonces, cuando miraban a David danzar, digamos que esta era la tiendita, hermano. Ese era el tabernáculo de David. Entonces, ahí David dice que él, cuando miraba el arca, él miraba al mismo Señor, hermano. O sea, cuando él miraba al Señor, él se ponía a dar vueltas como loco delante de la presencia, delante de esa tiendita, hermano. Pero mire, hermano, mire, hay versiones que son más tremendas. Dice que hasta los calzoncillos se le miraban a David cuando él saltaba. Y eso es lo que a la mujer no le cabía. La mujer decía, pero este no es el rey de Israel, y cómo se exhibe delante de la gente. Y este no es el rey de Israel, y cómo qué ridículo este. Pero él no le importaba, hermano. Él dice, yo lo hago delante del Señor. Entonces, mire, hermano, cuando le danzamos al Señor, ¿delante de quién lo hacemos? Para que los pasos me salgan bonitos y que toda la iglesia mire que puedo hacer los pasos. Cuando le cantamos al Señor, ¿para quién cantamos? Tremendo todo esto, hermano. Cuando vamos a hacer algo para la alabanza, y los hermanos de alabanza, ¿para quién lo hacen? Para que digan, como ese director, no hay como él. Cuando ese director canta, ¿para quién lo hacemos? Porque tenemos que hacerlo para el Señor. Dijo David, mira, no me importa que me mires como ridículo, pero yo sé para quién lo hago. Yo lo hago para el Señor. Entonces él danzaba, hermano, enfrente del arca del pacto, enfrente de la tiendita. Ese es el tabernáculo de David. Ahora, dice la Biblia en Hechos 15. Tal vez ponen el versículo, ahí vayan siguiéndome. En Hechos 15 se levanta uno de los apóstoles llamado Jacobo. Estaban en un lío ahí queriendo, hermano, resolver un problema que los judíos querían hacer con la iglesia gentil. Entonces se levanta uno y dice, Jacobo, miren, esto es lo que está profetizado, que en este tiempo vamos a reconstruir el tabernáculo caído de David. Entonces el tabernáculo de David está caído, hay que levantarlo, hay que restaurarlo, y ese trabajo es de la iglesia ahora. A nosotros nos han dado esa labor de reedificar el tabernáculo caído de David, hermano. ¿Cómo? Con danza y alabanza y todo lo que hacía David. Entonces no es una moda de una iglesia. No, por eso hablamos los martes de doctrina, hermano. Esto es doctrina. La danza y la alabanza es doctrina. Esto no es moda, hermano. Por el amor de Dios, yo quiero que usted vaya con una mentalidad, hermano. ¿Y por qué hacen ese cuadro de danza ahora? Es que así lo dejó establecido la pastora Ninosca de Ponce. No, hermano, no es por eso. Es porque así está escrito, que en este tiempo vamos a restaurar el tabernáculo caído de David. No es una danza judía, no, es una danza que va más allá de la tierra, es una danza del cielo, es una danza sacerdotal, hermano. Entonces hay que restaurar, mire, hay que restaurar la alabanza, hay que restaurar la danza, porque eso va a encendernos a nosotros como lámparas. ¿Qué más tendría que decir aquí, hermano? Muchas cosas, pero mire, David fue ese que implantó algo, lo que es la danza, la alabanza, y eso, por eso fue una lámpara entre las cosas que tiene ahí. Entonces, veamos otro caso, hermano. Tengo unos 5 minutitos todavía.
Mire este otro hombre lámpara, Juan capítulo 5, verso 35. Dice, Juan el Bautista era una lámpara que ardía, hermano. Juan era una lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis gozar su luz un poco de tiempo. Esta es otra lámpara. Ahora, ¿qué tenía encendida esta lámpara? Vamos a ir rapidito. 5:35. Esta es una lámpara. Esta lámpara se llamaba Juan el Bautista. Mire algo más para encender la lámpara. Tal vez pones el otro versículo. Juan capítulo 1. Dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, mira, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo. Juan el Bautista estaba bien ubicado. Él sabía que aunque él nació primero que Jesús, él sabía que Jesús era más grande que él. ¿Sabe qué mantiene encendida la lámpara, hermano? Cuando nosotros le damos el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos sobre toda cosa, el más importante es Jesús. Eso mantiene ardiendo nuestras lámparas. Juan nunca, hermano, mire, Juan, ese siempre tenía bien claro, le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Y entonces quién eres? No, yo solo soy el que voy a presentar a Jesús. Pero Él es más grande que yo. Él es primero que yo. Entonces, cuando tenemos a Jesús en primer lugar, yo le puse a este punto, dar la importancia de vida a Jesús, hermano. Hay que darle la importancia. Mire, sobre todo nosotros que predicamos, hay que dar la importancia a Jesús. No la importancia, ¿cómo así, hermano? ¿Por qué le puse yo la importancia de vida, hermano? Porque, mire, Jesús es importante, es lo más importante que existe. Que nosotros le queramos dar ese lugar, esos son otros 20 pesos, pero que Él es el más importante, ese título no se lo quita a nadie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué de vida? Reconozcamos que el más grande es Cristo Jesús. Más que un nombre de un ministerio, es Cristo Jesús, hermano. Más que Ebenezer, es Cristo Jesús el más importante. No le restemos importancia a nuestro Señor Jesucristo, y eso nos va a tener, mire, eso mantuvo ardiendo a Juan. Eso mantuvo a Juan, hermano, encendido. Mientras él se mantuvo en eso, fue una lámpara encendida. Hay un versículo bien importante, hermano, ahí. Llevo 5 puntitos. Mire, a mí me llenó este versículo. En Juan 1 creo que está también. Juan 1:40. Mire, a mí me llenó esto, hermano. Y yo quiero que sea así en la iglesia, fíjese. Yo quiero que sea así en la iglesia. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Qué mira ahí usted? Ayúdeme a predicar. ¿Qué miren ese versículo? Oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Hermano, yo quiero eso, fíjese. Yo quiero que usted me oiga a mí, pero no me siga a mí. Yo quiero predicarle a Jesús para que usted tal vez me escuche a mí un mensaje, pero que ese mensaje no lo lleve a seguirme a mí, sino que lo lleve a seguir a Jesús. Qué lindo es que usted venga acá. Sí, hermano, a eso venimos, a discipularlo, a escuchar un mensaje. Usted viene a escuchar a su pastor, pero no siga a su pastor, siga a Jesús. Entonces, mire, este discípulo oyó a Juan, o sea, que se discipuló con Juan, aprendió de Juan, pero siguió a Jesús. Esto es lo que deberíamos de hacer nosotros los pastores en las iglesias, hermano. Pero a veces queremos que las ovejitas, hermanos, sean más fans de los pastores que de Jesús, y eso le restamos importancia a Jesús.
No, hermano, yo no quiero eso, de veras. Mire, respéteme, ámeme, hermano, lo que usted quiera. Pero mire, un pastor nunca va a ser más importante que Jesús. Aprendamos a darle la importancia a Jesús, hermano. La importancia que se merece nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que se ganó nuestro Señor Jesucristo. Solo le voy a dar la cita de los otros. Hechos 27 habla de unas lámparas que están en un aposento alto. Fíjese que ese es uno de los versículos donde claramente podemos ver que en la iglesia hay lámparas, hermano. Hechos 27, mire. Dice ahí que el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan y Pablo estuvo hablando a los creyentes a la iglesia. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Mira, hermano, toda una noche discipulado. Pero dice, nos hallábamos, se incluye él, reunidos en un cuarto del piso alto donde habían muchas lámparas apagadas. Mire cómo estaban las lámparas, encendidas. Es como que yo diga, ahorita aquí en este lugar hay muchas lámparas encendidas, hermano. Mire qué montón de lámparas encendidas. Mire, aquí hay un montón de lámparas encendidas. Así estaban allí. Habían muchas lámparas encendidas. Pero ¿qué los mantenía encendidos a ellos? Dicen que se habían reunido para partir el pan. Eso es Santa Cena. La Santa Cena es un aceite, hermano. Dice, hermano, el partir el pan me habla también de comunión. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué será comunión? En griego. Koinonía. Esa es la palabra griega que quiere decir comunión. Lo que vamos a hacer el 24 de julio no es una onda de Benecer tampoco, ni Iglesia de Cristo nuestro refugio. No es una onda, es doctrina, hermano. ¿Sabe que la koinonía es doctrina? O sea, mire, la koinonía no es para irnos a echar un churrasco allá, hermano, y todo bien. No, la koinonía es doctrina. El que nosotros compartamos. Por eso viera cómo le hago énfasis a los hermanos líderes del equipo, hermano, compartan algo con los equipos, hombre, reúnanse, compartan algo, eso les va a servir, eso es doctrina, hermano. Aquí está, mire, hay comunión, koinonía, eso es un aceite, hermano, que va a mantener, mire, eso va a mantener al equipo ardiendo. Eso va a mantener a los integrantes del equipo encendidos, la koinonía. Pero también ahí hay doctrina, hermano. Mire cuántas cosas, hermano. Mire, el tiempo me faltaría para hablar de esto, pero mire cuánto aceite hay aquí. Mire lo que nos hace encendernos, la Santa Cena. Y hay cristianos que, aquí no hay ninguno, pero hay cristianos que desprecian el sentarse a la mesa del Señor. Por eso estamos apagados, hermano. Aquí me faltó, es cierto, hermano. Aquí es Pablo. Aquí lo vamos a poner. La lámpara es Pablo. ¿Qué aceite utilizaba Pablo para hacer una lámpara? Hay que sentarnos a la mesa del Señor. El que no se sienta a la mesa del Señor se apaga, hermano. Así de plano se lo voy a decir. El que no se sienta a la mesa del Señor se apaga. Mire, el que no tiene comunión con los hermanos se apaga también, hermano. El que dice, no, yo por mi lado, ustedes van, no, yo solo llego a la iglesia, antes de que el pastor termine me doy porque no quiero saludar a nadie, se apaga, hermano, se apaga. Eso es como que usted saque un tizón, hermano, un leño, ahí la leña lo saca, ahí están todos los leños bien puestos y allá hay fuego, y usted saca uno de ellos y lo pone aparte, 5 minutos después y no hay fuego, se apagó. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la comunión. Entonces, el cristiano que busca aislarse se apaga. Es importante que haya comunión, que haya koinonía, hermano, que haya doctrina. Hermano, ¿qué le parece a usted ese mensaje? ¿Qué le parece esa doctrina? Vaya, solo ubiquémonos ahí en esa reunión que tenía Pablo con esa iglesia. Al siguiente día él tenía que irse. Entonces él dice, yo tengo que aprovechar antes de irme, yo tengo que darles a ustedes algunos lineamientos doctrinales. ¿Qué le parece esa enseñanza que duró como 8 horas? Tal fue el caso que hubo uno que se durmió allí y se cayó, hermano. Pero vayamos al discipulado sin parar, hermano.
Si lo único que, lo que interrumpió fue ese que se desgajó, hermano, entonces Pablo dejó de hablar y lo fue a resucitar allá, pero después lo casó otra vez, lo subió al cuarto piso, hoy no te vas a dormir, Leo, aquí te vas a asustar. Y siguió predicando. Dice la Biblia que al siguiente día ellos se fueron cada uno para sus casas bien consolados, hermano. La doctrina, iglesia, el que no se doctrina, se apaga también, hermano. La doctrina es un aceite. Y por último está nuestro Señor Jesucristo, Lucas 24:32. Mire esa lámpara de lámparas, hermano. Esta es la lámpara de lámparas. Nuestro Señor Jesucristo, Lucas 24:32 al 33. Allá hay unos que, mire, porque él estaba diciendo que el que se aísla se apaga. Si quería alguna base bíblica, ahí están los que iban en Emaús. Hermano, ellos después de que Cristo fue crucificado, puesto en la tumba, pasaron 3 días y dijo, no ha pasado nada. No, aquel que dijo que iba a resucitar, no resucitó. Estaban en Jerusalén, estaban con los otros discípulos, con los otros apóstoles, ahí estaban. Habían, hermano, hay un mover en Jerusalén, ahí estaban todos reunidos. Pero esos 2 discípulos de Jesús dijeron, ya no resucitó, no hay nada. Y se fueron, dejaron a los otros ahí y se fueron. Camino a Emaús. ¿Sabe qué quiere decir Emaús? Tibieza. Entonces se fueron. Y en el camino a Emaús se les aparece el Señor Jesucristo. Y les empieza a predicar acerca de Él. Pero cuando habló Moisés y cuando hablaron los profetas acerca de Él, les empezó a abrir las escrituras a ellos y no le conocía. Entonces, hermano, cuando llegaron y se sentaron a la mesa, dice la Biblia que cuando el Señor partió el pan y les dio de comer, se le abrieron los ojos a ellos y le conocieron. Y ese es el versículo, mire, y se dijeron el uno a otro, no ardía fuego, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la escritura y levantándose en esa misma hora. Mire qué pasó. Cuando le fueron abiertos los ojos, levantándose a la misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los 11 que estaban con ellos. Ellos se habían apartado de la comunión, pero llegó la lámpara llamada Jesús, bendita lámpara, hermano, bendita lámpara que aun cuando andamos apagados, ahí se nos aparece esa lámpara. Les volvió a poner el fuego en ellos. ¿Qué fuego? ¿Qué fuego? Hermano, la revelación de la palabra, la revelación de la escritura es un fuego. ¿Quién se los dio? Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Volver a la comunión, volver a Jerusalén, volver a Jerusalén. Hermano, mire, al estudiar esto nos damos cuenta que el fuego lo que hace es que nos hace unidos. No queremos estar ahí, hermano, en el mover de Dios. No queremos ser lámparas así, hermano, de esas lámparas fugaces, de esas lámparas que andan deambulando. No, somos lámparas que anhelamos estar integrados en el candelero. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo esta lámpara, hermano? Yo creo que le puse a ese punto ¿sabe cuál es este aceite? Que nos revelen la revelación del misterio. ¿Quién es Jesús, hermano? Hermano amado, tal vez deberíamos de hacer 2 enseñanzas de este tipo de enseñanzas para explicarlo más. Pero mire, hermano, aquí tenemos 7 hombres lámparas: Moisés, Elí, Samuel, David, Juan el Bautista, el apóstol Pablo y nuestro amado Señor Jesucristo. Y a este lado, ¿qué aceite, hermano? ¿Qué nos va a mantener ardiendo a nosotros como lámparas? ¿Qué nos va a mantener ardiendo como lámparas? Roguemos al Señor ser vestidos con un espíritu de santidad. Hermano, no dejemos nuestro sacerdocio a un lado, hermano. No dejemos nuestro sacerdocio a un lado. Seamos sacerdotes activos. Hermano, busquemos estar apartados para el Señor. Mire, háblele a sus miembros. Así como hizo Job, hice un pacto con mis ojos. Pero el pacto no puede ser solo con los ojos. Hice un pacto con mis manos. Hice un pacto con mis oídos.
Hice un pacto con mi boca, hice un pacto con mis pies. No van a andar en lugares que al Señor no le agrada. Eso es consagrarse, hermano. Hacer pactos con nuestros miembros. Hermano, la danza, la alabanza, el júbilo es un aceite que necesitamos para estar encendido. Hermano, darle la importancia de vida a nuestro Señor Jesucristo es otro aceite. La comunión, la coinonía, la doctrina y el sentarnos a la mesa del Señor, ese es otro aceite que nos enciende. Y la revelación del misterio divino, aquí tendríamos que hablar mucho de esto, hermano. Es realmente conocer quién es Jesús. Porque estos hombres, Jesús les abrió las escrituras, pero acerca de Él, ¿quién era Él? ¿Quién era Él? Sus ojos se le abrieron y regresaron a la comunión. Amén, amén y amén. Son las, Dios santo, 10 minutos para las 9. ¿Será que alguien tiene preguntas, hermano? ¿Preguntas? Hermano Gerson. Yo quería más que todo preguntar, pastor, si así como nosotros, ahí dice que somos lámpara. Entonces se me venía a la mente los hijos de Aarón, cuando ellos dicen que dieron fuego extraño. O sea que pueden haber lámparas que tengan fuego extraño en la iglesia. Mi pregunta es esa. Y está también la de Timoteo, cuando Pablo le decía que avivara el fuego del don. Los dones pues ya sabe que vienen del Espíritu, y el Espíritu también representa el aceite. Entonces me imagino que Timoteo también era un hombre lámpara. Calidad, sí. Timoteo, hay otros hombres lámparas, hermano. Timoteo era uno de ellos. Ahora, con lo que dijo primero, hermano, hay lámparas que pueden tener fuego extraño. Y eso es peligroso, hermano. Eso está en Levíticos 10. Cuando los hijos de Aarón, Ofni y Fines, creo que se llamaban ellos, hermano, llegaron allí con fuego extraño. ¿Sabe cuál es el fuego extraño? Lo que le expliqué. Ellos no agarraron fuego del altar, llevaron fuego de otro lugar. En lo espiritual a nosotros es querer ministrar con algo que no es de Dios. Eso es fuego extraño, hermano. Querer traer una alabanza aquí, por ejemplo, que no es de Dios. ¿Y por qué cantan esa alabanza? ¿Por qué dicen es que eso es lo que está de moda ahorita en el mundo? Entonces, para atraer a la juventud, vamos a meter esto. Eso es fuego extraño. Eso es querer meter fuego extraño a la iglesia. Entonces hay que cuidarnos de eso. Y eso puede ser lámparas, hermano, que tienen fuego extraño. Mejor todo lo que viene de Dios, hermano. Lo que desciende del cielo. Eso es lo que nosotros queremos tener como fuego. ¿Alguien más? Ahí tal vez ahí denle un micrófono, hermano. Bendiciones a todos. Pastor, una pregunta. Cuando nuestra pastora Ninoska hablaba de que se hablaba las potestades a través de la danza, el júbilo, el grito de gozo, ¿a qué potestades le estamos hablando? ¿Qué estamos rompiendo a través de la danza y alabanza ministerialmente hablando? Mire, hermano, la danza y la alabanza es un tema también muy, pero muy profundo. Entonces, por ejemplo, cuando Jacob tuvo aquella experiencia donde dice que se unieron dos campamentos, uno de arriba, cuando pasó aquel Mahanaín, usted busca, esos eran ejércitos del cielo. Y cuando se busca la explicación, dice que eran ejércitos danzantes, hermano. O sea, la danza tiene que ver con guerra espiritual también. Por ejemplo, el sonido de pandero, usted lo estudia en la Biblia, el pandero no crea que es para, ahí tal vez hay que darles enseñanza a las muchachitas, hermano. El pandero no solo es para una parte del uniforme. Dice lo que da a entender la Biblia cuando se estudia el pandero. Por ejemplo, cuando dice que María tomó el pandero y comenzó a danzar, dice que ese sonidito de pandero es como el sonido que emiten, hermano, los ejércitos de langosta, y los enemigos huyen. Entonces la alabanza y la danza lo estamos viendo ahorita desde el punto de vista que es como un aceite que nos viene a nosotros a encender, pero ya viéndolo de otra manera, como lo pregunta el hermano, también es un arma de guerra con la cual se pueden librar batallas. ¿Por qué dice la Biblia que con cánticos de liberación Él me rodeará? Con cantos de liberación.
Entonces la alabanza y la danza, hermano, son guerras también, son batallas espirituales que se libran en el mundo espiritual, valga la redundancia. ¿Sí? Josafat, hay un versículo donde le dijeron que también que llevara a los cantores las trompetas y todo. Hermano, la alabanza es guerra espiritual. La alabanza tiene que ver mucho con guerra espiritual. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿No? Ok, pongámonos de pie pues y vamos a orar. Y que el Señor nos siga ayudando, hermano, porque hay mucho material que ver con respecto, mire, con respecto al aceite, que es la llenura del Espíritu Santo. Hermano, yo le quiero hacer a usted mucho énfasis y quiero volverle a decir, hermano, roguemos por la llenura del Espíritu Santo. Roguemos, hermano, roguemos. Mire, hermano, a mí ya me bautizó. No importa, hermano, pero yo quiero, mire, yo todos los días le digo al Señor, Señor, lléname, Señor, derrama aceite sobre mi cabeza. Mire, hermano, yo estudio la vida de David y ese es lo que pedía, ese aceite, hermano. Usted estudia la vida de David, fue ungido, hermano, como 7 veces. El único personaje en la Biblia donde se nota que fue ungido con aceite 7 veces, hermano. O sea, qué importante es que nosotros como cristianos estemos siendo ungidos con el aceite del Espíritu Santo todos los días, hermano. Todos los días. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, gracias por tu palabra. Necesitamos ese aceite, Señor. De veras, queremos ser esas lámparas llenas del aceite, de ese aceite que ministra el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, no queremos ser lámparas, Señor, medias encendidas, mucho menos, Señor, lámparas apagadas. En el nombre de Jesús queremos tener ese fuego genuino de Dios. Todo fuego extraño en nosotros también, Señor, lo apartamos, lo quitamos, Señor. No queremos encender lámparas con fuego extraño. Queremos, Señor, ser esas lámparas con el fuego genuino de Dios. Ese fuego que fue, Señor, derramado sobre el altar del holocausto. Ese fuego que cayó en aquel altar, que edificó Elías, Señor, ese mismo fuego, el fuego de Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar encendidos con el fuego de Dios. Queremos tener esa santidad, queremos tener esa actividad sacerdotal, esa consagración. Queremos, Señor, entender más la danza, la alabanza, Señor. Queremos siempre darte el lugar más importante a ti, por sobre todas las cosas, Señor. Aquí queremos estar participando de la mesa del Señor, de tener comunión con los hermanos, de ser doctrinados, Señor, y que venga esa revelación, que se abra la palabra, como le pasó a aquellos 2 discípulos de Maús. En el nombre de Jesús, lámparas que arden, lámparas encendidas, lámparas que tienen suficiente aceite, Señor, y que ahí les estamos ministrando aceite continuamente, que el Espíritu Santo nos esté ministrando de ese aceite continuamente para estar ardiendo en todo momento. En el nombre de Cristo, llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien a nuestras casas, Señor, que tu mano poderosa nos guarde, aparte de nosotros todo mal, toda persona malintencionada, y que lleguemos bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, amados. Nos vemos el viernes, si el Señor así lo permite.